Sin duda hoy estamos en un cambio de paradigma, estamos en un cambio social, en un cambio económico y la tecnología nos tiene que ayudar a que sea beneficioso todo ese cambio económico para nosotros. Lo que tenemos que hacer es, ante todo, fomentar la innovación, apoyar la transformación digital, ayudar y acompañarnos de empresas y socios tecnológicos que de alguna manera nos puedan hacer crecer y posicionarnos en el mercado. La digitalización es un proceso de personas donde tienen que estar todas las partes implicadas, desde la base de la organización hasta la cúspide de la organización, y nos va a ayudar a que aquellos procesos que no añadan valor se automaticen. Normalmente se habla de la digitalización para generar valor añadido, pero creo que es más una necesidad que un valor añadido ahora mismo en la propia empresa. Ahora mismo quizá no se vea tan claramente, pero dentro de unos años marcará la diferencia a nivel de competitividad. Bueno, las posibilidades de las empresas a la hora de incorporar la digitalización en sus estructuras varía mucho dependiendo de su estructura, ¿no? De los equipos y recursos humanos que tengan disponibles. Lo que sí que está claro es que el dato es fundamental, independientemente si eres pequeña, si eres grande. Hay una parte en la que hay que ceder mucha más información y formación quizás a todas las personas que trabajamos en las empresas y sobre todo hacer entender de alguna manera más a la dirección de la empresa que esto no es una moda, sino directamente es una necesidad. Cuando hablamos de digitalización y hablamos de oportunidad, quizás yo cambiaría la palabra y no es una oportunidad, es una necesidad. Yo creo que tanto a nivel PYME como gran empresa, las empresas que no tengan presente la digitalización de sus procesos, pues en muy breve espacio de tiempo no serán sostenibles. Teníamos un gran reto en estar al tanto de todas las tecnologías que existen en el mercado, sobre todo cuáles de ellas pueden aportarnos valor. Hay muchas, pero tenemos que tener la capacidad de detectar aquellas que nos van a producir más beneficios. Bueno, estamos constatando de manera creciente más efectos del cambio climático y esto quiere decir que la anomalía se instala en nuestras plantaciones. De cara a prevenir estos fenómenos, estamos poniendo una estrategia de digitalización en Sanlúcar que nos permite conocer lo que ocurre en cada una de las operativas. Tienes que trabajar en la innovación y dentro de la innovación una parte importante es la digitalización. Para conseguir costes de producción más bajos, pues tienes que conocer mejor cuáles son tus costes. Por mucho que vendas que eres más sostenible, al final tienes que ser también competitivo en costes. Llevamos hablando de digitalización mucho tiempo, y creo que todavía nos queda claro, o creo que falta asesoramiento, incluso sencillez a la hora de explicar qué es un proceso de digitalización, lo importante que son los datos, ¿no? Y cómo un proceso de consultoría, una ingeniería de procesos o cómo la ayuda de la tecnología o de unos cuadros de mando, por ejemplo, que es lo que hacemos en Zeus, puede ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones.